manera de que terminarse. Hoy estoy grabando por si acaso. Entonces, vamos a recordar un poquito lo que hemos visto la clase anterior. Eh, Esencialmente lo que habíamos chequeado es las características de una señal de amplitud, frecuencia y fase, ¿no? Y habíamos dicho que el análisis de Fourier, donde nosotros vamos a tener la conversión, si quieren ustedes, de una transformada del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, de tal manera que con esa transformada, con ese cambio de dominio de nuestra señal, nosotros vamos a poder hacer dos pares de funciones en realidad, ¿no? Eh, lo que sería el manejo del ángulo de la función, que va a determinar la fase de la señal, o sea, en otras palabras, cómo es que lo hace cambiar a nuestro sistema. Y por otro lado, lo que sería la magnitud, que va a determinar el tamaño que va a tener nuestra señal, ¿no? Entonces, esta va a ser nuestra entrada fundamental a nuestro sistema, de tal manera que nosotros con este análisis de Fourier vamos a poder tener, por un lado, el módulo y por otro lado, el ángulo de la función que nosotros estamos introduciendo a lo que sería nuestra señal de trabajo. ¿Ok? En este sentido, entonces, hoy día vamos a ver la transformada de Fourier, pero aplicada a sistemas de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, estimados estudiantes, jóvenes y señores, nosotros vamos a tener que, al igual que las señales o los distintos sistemas, pueden ser representados por las características de los mismos. Esto se ve plasmado en una ecuación diferencial en el dominio del tiempo que puede ser llevada a una simple relación algebraica trabajar con la transformada de Fourier. Entonces, poniéndolo en más facilito todavía, dejaba cambiar el tipo de letra, ¿no? Ya. La transformada entonces de Fourier nos va a servir para lo que
lo que sería el análisis de nuestro sistema de comunicaciones, ¿no? Vamos a poner un grafiquito para que se entienda un poquito más, ¿no? Entonces, esencialmente, nosotros tendríamos acá aquí tendríamos mi señal o mi sistema de comunicación. Y como entrada nosotros vamos a tener la señal que va a ser transmitida y después del sistema de comunicación, la señal que va a salir después del proceso. Para ser más genérico todavía, vamos a hablar de un sistema, sin más, ¿ya? Entonces, esto nosotros lo vamos a tomar en cuenta con dos características más. Que sería la señal de entrada al sistema. Lo vamos a poner aquí como entrada. Y obviamente después del sistema tendríamos una señal de salida, ¿no? Entonces aquí tenemos una señal original, es modificada por nuestro sistema y tenemos nuestra señal de salida. Ahora, ¿qué es lo que decimos en el párrafo anterior? Esencialmente lo que decimos es que aquí nosotros vamos a tener que nuestro sistema se va a representar con lo que sería un modelo matemático, lo que llamaríamos una ecuación diferencial tal vez, ¿no? Entonces nuestro sistemita lo vamos a representar con un modelito matemático. Y es relativamente básica la idea, pero no sé si hay alguna duda al respecto. Entonces tendríamos que en nuestro sistema vamos a tener una entrada y una salida. Estas obviamente van a ser señales si hablamos de telecomunicaciones. Y el sistema como tal lo vamos a representar en un modelo matemático, ¿no? A ver, vamos a poner algo facilito. Computadoras y elementos fundamentales, a ver. Vamos a poner aquí, por ejemplo, una resistencia. Hay otra más bonita. Dos resistencias. R1, R2. Y lo vamos a simplificar como si fuera una fuente de alimentación simplemente. Tenemos tierra por aquí. Ya está ahí.
La resistencia que se conecta con esta otra. No se me ocurre un circuito más básico, la verdad. Pero con este nos vamos a poder ubicarlos, ¿no? Y aquí tenemos mi circuitito. Y aquí yo voy a tener las partes que decíamos, ¿no? Nuestra entrada, en este caso, estaría dado por ejemplo, lo que sería la fuente de alimentación, la salida, sería, por ejemplo, lo que tendríamos por acá, sobre esta resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos faltaría retribuir o encontrar directamente sería nuestro sistema, ¿no ve? Entonces, aquí adentro nosotros vamos a tener el sistemita. En este caso va a ser simplemente este divisor de tensión. Eso. Vamos a cambiar el formato un poquito. Este va a ser mi sistema, ¿no? Entonces, ¿cuál será el voltaje de salida? Obviamente esto lo han visto en vestibular inclusive, ¿no? Un divisor de tensión. A ver, Oscar Ticona, ¿está? Oscar. Está dormido. A ver. Stephanie Ávila, ¿está? Ah, Oscar ha despertado. Sí, A ver, ¿cuál de los dos me dice primero cuál sería el valor del voltaje de salida en la resistencia 2? el- la resistencia R2 por la tensión de entrada sobre la suma de las dos resistencias. Perfecto, Omar, te han ganado. Ok, entonces lo pondremos eso directamente. ¿Cuál sería el modelo matemático, no? El voltaje de la resistencia 2, lo hemos llamado R2, va a ser igual a la relación que tendríamos entre R2 sobre R1 más R2, todo por nuestro voltaje de entrada.
¿no? Que lo hemos llamado voltaje AC, si no me equivoco ahí, ¿no? Entonces, este de acá sería nuestro modelo matemático, ¿no? De acuerdo al funcionamiento de nuestro sistemita, puede ser algo tan sencillo como lo que está aquí. La verdad es que debería ser siempre lo más sencillo posible, ¿no? Mientras más nos compliquemos en nuestro modelo, más problemas podemos tener. La realidad es que tenemos que hacer el modelo de acuerdo a lo que sea más conveniente para nosotros, ¿no? Una misma resistencia podríamos tomarla no solamente como la resistencia, podríamos aumentarle un capacitor paralelo porque está a una cierta distancia de la placa, podríamos ponerle un valor de inductancia en serie, por ejemplo, ¿no? Entonces cada uno de esos dos ya no se vuelve solamente una resistencia, sino sería ya un inductor más, un capacitor más, etcétera, ¿no? En ese sentido, entonces, tendríamos que nosotros optamos por lo que sería un modelo matemático que va a representar a lo que pasa en nuestro circuito o a nuestro sistema en general, ¿no? Entonces, los distintos sistemas pueden representar las características que se plasman en una cosa de ella, ¿no? Entonces, surge lo que sería un nuevo concepto que se llama función de transferencia. Entonces, se denomina de esta manera a la relación que existe entre la señal de salida y la señal de entrada a un sistema. Entonces, vamos a decir, la función de transferencia de un sistema va a representar al sistema esencialmente, pero con una relación obviamente ya matemática tomando en cuenta el modelo que hemos hablado en el punto anterior, ¿no? Entonces, esta función se la puede obtener más fácilmente de la transformación al dominio de la frecuencia de el modelo matemático que representa al sistema. ¿No? O sea, no es que no se puede de otra manera, sino que va a ser más sencillo encontrar la función de transferencia. ¿Ya? Es así entonces que, a ver, voy a poner otro circuitito, aprovechando el vicio. Vamos a hacer lo mismo, pero en vez de una resistencia, lo vamos a poner, por ejemplo, a ver, un núcleo, ¿no?
Voy a poner más bonito esto, ¿ya? Y vamos a colocarle, por ejemplo, un inductorcito por acá. Y a ver, una capacitancia más. Aquí, este. Lo rotaremos. Ok. Entonces tenemos un capacitor que nos va a permitir la acumulación de la parte de voltaje, y esto que nos va a permitir acumulación en forma de corriente. Entonces el inductor trabajará, como sabemos, en el dominio del tiempo, como lo que sería una relación. A ver, vamos a poner acá. Lo pongo un poco más chiquito. Igualmente. Entonces, aquí le pondremos un ejemplo. Bien. Entonces, aquí nosotros tendríamos que tomar en cuenta, no estoy entrando en mucho detalle en lo que es los pares de transformadas, ¿no? Porque usted lo puede encontrar en cualquier lado. Por ejemplo, voy a entrar a la Wikipedia. Miren. Entro aquí, los pares de transformadas. Bueno, aquí están las definiciones. Fíjense, aquí está la función y la transformada, la función y la transformada, ¿no? Y esto, bueno, hay un librito que les puedo recomendar, que es el libro de transformada de Fourier de la colección Shaun. Lo tenemos también en la carrera, si es que alguien quiere pasarse por ahí. Pero incluso lo pueden buscar en línea, ¿no? Tal vez en otro documentito, que lo tengan a mano, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, dependiendo de la función que tenemos en el tiempo, la vamos a transformar a la frecuencia, ¿no? Entonces, si nos fijamos, a ver, ¿no? Lo que tiene, por ejemplo, esta propiedad es que cualquier integral, por ejemplo, um, entre sus propiedades básicas, cualquier integral se va a volver directamente lo que es 1 sobre S, por ejemplo, bueno, 1 sobre J omega en este caso, y lo que es cualquier derivada. Aquí no está, bueno, al final cuando estoy buscando la Wikipedia, ¿no? A ver, vamos a buscar otra tablita más en línea. No perdamos tiempo.
Entonces, la idea es que esto nosotros podemos modificarlo en el dominio de la frecuencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando nosotros transformemos al dominio de la frecuencia esto? Bueno, la señal de AC va a ser su transformada. El inductor va a modificarse, ¿no? Directamente tendríamos también, bueno, estamos hablando de Fourier, no Laplace, perdón. Entonces tendríamos J omega, y aquí 1 sobre J omega también. Estas son propiedades directamente de la transformada, ¿ya? Como van a jugar con el ayudante también, así que no voy a entrar en mucho detalle en las propiedades de nuestra transformada de Fourier, ¿ya? Supuestamente esto lo han chequeado en cálculo 2, así que no voy a entrar por eso en detalle. Entonces, la conversión que vamos a tener desde el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia de esta manera, ¿no? Que prácticamente va a ser lo mismo, pero nuestro circuito en este caso va a convertirse en un dominio de la frecuencia, ¿no? Al dominio de la frecuencia. ¿No? A través de lo que sería Fourier. Entonces sería en el dominio del tiempo. Y este circuitito se va a convertir a un circuitito similar, con la diferencia que los valores de el dominio del tiempo han cambiado al dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces, lo que nos estaba interesando también eran los valores de nuestra forma de modelo matemático, ¿no? Voy a aprovechar esto que hemos calculado hace un ratito, porque me lo han calculado para ser exactos, y lo que vamos a hacer es simplemente tomar en cuenta que esta es una otra impedancia, ¿no? Entonces, en vez de que R1, voy a tener esta impedancia en serie, que la serie se suma, y tendríamos J omega L1 más 1 sobre J omega C1. ¿No? Y este sería mi nueva relación que tendríamos. Bueno, este es el dominio, el modelo matemático, ¿no ve? Entonces, nuestro modelo matemático, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente relacionar capacitor, resistencia y inductor, y directamente de eso podríamos sacar, ¿no? Claro, podríamos hacer también una
una relación más compleja en el dominio del tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí tomaríamos la integral en un periodo del capacitor, ¿no? Porque es la misma corriente, y aquí tendríamos la derivada de la corriente respecto del tiempo, y eso lo podemos hacer una transformación con lo que es Fourier, y vamos a tener, bueno, la integral va a ser j omega L1 por el caso de la derivada, y en el caso de la capacitancia, la integral se volvería 1 sobre omega c 1, ¿no? Entonces, en ese sentido, luego de tener una relación, porque aquí tendríamos corriente por L2 nomás, entonces ya tendríamos lo que sería la corriente, ¿no? La corriente va a ser voltaje de entrada por todo, dividido entre todo eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con lo que sería el voltaje? Habría que multiplicar por R2, porque es el valor de la impedancia de salida, y tendríamos esta ecuación, ¿no? Entonces sería el proceso largo que podríamos manejar también. Pero la cosa es que llegamos al modelo matemático que acabo de escribir, ¿no? Ahora bien, la función de transferencia lo que hace es una relación entre señal de entrada y señal de salida, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que tener? Voltaje de salida, que en este caso es R2, sobre el voltaje de entrada. Entonces diríamos luego, la función de transferencia será casi se atrasa el compañero. R2 sobre voltaje de entrada. ¿No ven? Lo que hemos dicho que tendríamos, ¿no? Ahora, ¿cómo saco eso? Simplemente paso esto a dividir y ya, ¿no? Entonces le llamaremos a la función de transferencia. Generalmente no la ponen como f, sino como h. Para el ejemplo, entonces para nuestro ejemplo va a ser directamente esto que está ahí, ¿no? Obviamente esto lo podemos simplificar también, ¿no? Bueno, este sería nuestro resultado. Aparezca título, el color si te lo pondremos verdecito. ¿Se ha entendido, compañeros? Es un proceso relativamente simple, pero no sé si se ha perdido alguien. Sí, Stephanie. ¿Dónde se ha perdido? No, licenciado, va a disculpar, pero sí le he entendido todo lo que explicó. Perfecto. Levantaste la mano virtual, pensé que era justo al revés. Tal vez un ejemplito más. A ver, otro ejercicio. Que no sea verde. Normalito nomás. Otro ejercicio. Vamos a
hallar la función de respecto a x del sistema representado por, nos daremos nuestra ecuación, a ver, derivada respecto al tiempo de x más la integral de x, diferencial de x, o diferencial del tiempo, perdón, va a ser igual a la segunda derivada respecto al tiempo más la primera derivada respecto al tiempo no es la función. Digamos una cosa, ¿no? Entonces tenemos nuestro caso de estudio. En este caso sería esta ecuacióncita. Y lo que tendríamos que hacer primero que nada es transformar al dominio de. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Decimos, por propiedades, las derivadas van a ser j omega. Las integrales uno sobre j omega. Mantenemos la función x, ¿no? Luego, la derivada, bueno, va a ser j omega. Pero como son dos derivadas, es j omega elevado cuadrado. Aquí, bueno, solamente j omega. Y el otro se mantiene como porque no tiene nada, ¿no? Entonces, lo que tenemos que encontrar es y sobre x. Por lo tanto, lo que podemos hacer es vamos a tener para x j omega más 1 sobre j omega. Todo eso lo dividimos entre j omega cuadrado más j omega
más 1. Entonces ya tendríamos ahí el valor de y sobre x. Lo que está en el numerador pasa al denominador. Y es nuestra salida, x nuestra entrada, x va al denominador, ¿no? Entonces, este sería el modelo matemático y esta y sobre x es nuestra función de transferencia. ¿Sí? Bueno, ahí acabaría, ¿no? O sea, aunque se lo puedo colocar de manera más elegante, ¿no? Por ejemplo, multiplicando arriba y abajo por j omega y vamos a tener j omega al cuadrado más unos y abajo tendríamos j omega al cubo más j omega cuadrado más j omega. Si gustan pueden colocarlo también de esa manera. ¿Ok? Bueno, si dan cuenta, es relativamente sencillo la cosa. No sé si hay alguna duda. Tal vez lo único complicado, entre comillas, es ubicarse de estos modelitos matemáticos, ¿no? Y eso solo se hace con la práctica, ¿no? En ese sentido, seguramente les va a dar una práctica a nuestro ayudante sobre lo que es estos temas de la transformada de Fourier, ¿no? Yo les voy a pasar este formulario también que lo acabamos de bajar de internet para que puedan tenerlo a la mano. ¿Qué más? Bueno, habría que seguir haciendo ejercicios de distintos circuitos, de distintas funciones de transferencia, etcétera, para realizar, ¿no? Y los que no tengan dominio de lo que es la parte de cálculo 2, repasen más un poquito lo que es la transformada de Fourier. Sí, bueno, como han visto, hay varios lugares para lo que es una transformada como tal, ¿no? Entonces lo voy a subir acá directamente la siguiente clase. Si no hay más preguntitas, yo les dejaría hasta aquí para que tengan un buen fin de semana. ¿Este formulario también les colocó o ya no? No han visto dónde lo he sacado. Guay. Si pudiera, licenciado, por favor. No hay problema, Stephanie. Lo guardamos entonces como formulario. Esto en PDF, ¿no? Porque sea más fácil. Se supone que esto tranquilamente lo pueden utilizar el rato que quieran. Entonces, bueno, lo reviso, ¿no? Bien, entonces lo añadimos a nuestra clase como material. Clase 2. Agregamos el archivito del escritorio. Lo vamos a publicar en la primera de acá. Entonces aquí está la clase 2, ¿no? Y el formulario lo pondremos también como está pidiendo Steffi.
El formulario también lo subimos. Ok, entonces ya lo tienen en línea, ¿no? Tanto el formulario como el archivito de esta clase. Ok. Listo, Joel. Entonces,